¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el primer programa de Nada está dicho, o NED, que lo queremos hacer más cortito. Bienvenidos, bienvenidos a la primera transmisión en vivo. Ahora sí, oficial, hemos estado probando varios días. Y bueno, darles la bienvenida. Mi nombre es David Ibire. Yo voy a ser el conductor de este programa, en el que, bueno, tenemos pensado hablar de un montón de cosas, un montón de temas. La idea es hacerlo un poquito entretenido, pero van a ser temas serios, temas importantes, de lo que hace falta hablar, de lo que hace falta discutir. Pero más que nada hace falta preguntarse, porque nada está dicho. ¿Qué significa? Que siempre hay algo nuevo por decirse, que siempre hay algo que se sigue construyendo. El objetivo de este programa va a ser, obviamente, poder traer a la discusión un montón de temas y hacernos preguntas antes que la respuesta. Tenemos aquí, Nico, vamos a cambiar de música y vamos a presentarte al productor. Acordate que tenés que apagar el otro, la música inicial. ¿Estamos? Perfecto, acá tenemos el productor, mi primo Nicolás. Saludito, Nicolás. Hola, saludos. Nicolás, contá bien, ¿de dónde sos? Soy Nicolás Marín de Tartagal. Perfecto, no toques mucho el micrófono. ¿Cuántos años tenés? 28. Bien, bien, bien. Nicolás es el productor número 1 del norte argentino. Soltero codiciado soy. Soltero codiciado, exactamente. Así que, bueno, volvamos a la cámara. Bien, ahí, perfecto. Bueno, como les decía, mi nombre es David. Para muchos que estaban preguntando de qué se va a tratar el programa, vengo a comentarles de qué se va a tratar exactamente. Hace mucho tiempo que venimos hablando con mi primo de poder hacer un programa de radio, pero la radio lamentablemente ya está quedando un poco atrás. No significa que no tiene público, no significa que no tiene audiencia, pero significa que se puede evolucionar, de que se puede hacer de maneras diferentes. Y entonces estamos nosotros haciendo esta prueba piloto que se va a llamar Nada está dicho, para en un futuro hacer un proyecto mucho más grande, mucho más importante, no solo en stream, sino también en la radio. Bien. Ahora lo que vamos a tratar es el tema del discurso de la época, como está en el título del stream. Pero antes de eso quiero comentarles que este es un programa que va a tener tan solo 10 capítulos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en estos 10 capítulos vamos a tratar de recorrer diferentes temas, probar diferentes cosas, y luego estén atentos porque se va a venir un mega proyecto para 2026 con Nicolás y conmigo, obviamente. ¿Bien? Bueno, qué emoción. Sepan entender que también acá estoy nervioso, Nicolás también, así que estamos los dos listos. Vos, Nicolás, ¿cómo la estás pasando? ¿Estás un poquito nervioso o no? Un poco, sí. Está un poquito nervioso, estamos aprendiendo todo. Bueno, volvamos a la escena principal, exactamente. Y vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. ¿Qué es el discurso de la época? A ver, este programa lo que busca es que nos salgamos de aquí con más preguntas que respuestas. El discurso tiene muchísimas definiciones, ¿bien? Se utiliza muchas veces como una herramienta de análisis sobre la realidad, sobre la sociedad, sobre todo aquello que nos rodea y los efectos que produce. A ver, ¿qué es un discurso? Hablando mal y pronto, tenés un montón de palabras escritas que van conformando un texto, y ese texto es el que uno lee frente a un público, que es donde hace oratoria, ¿no? En ese sentido, en esa definición de discurso, encontramos la base también de esta herramienta que decimos que se trata el discurso. Saludito ahí a María Delia que está viendo, y a Ian, a Lu Búa. ¿Qué vamos a decir al muchacho? Bueno, espero que se queden hasta el final. Bueno, este discurso, como les decía, es este texto que uno lee y a través de ese texto va creando cierta realidad. Cuando hablamos del discurso de la época, es porque creemos que podemos definir todo aquello que sucede en un discurso, en un texto ordenado. Esto quiere decir, todo lo que se puede pensar, lo que no se puede pensar, está atravesado por reglas. Y encontrar esas reglas forma parte de encontrar el discurso correcto. Ahora, habría que preguntarse si realmente se puede definir todo lo que sucede en términos de un discurso, en términos de un texto. ¿Y qué sería la idea de época que tenemos? Porque cuando decimos época, estamos hablando de que seleccionamos un pedazo de tiempo.
Sin embargo, ¿dónde arranca? ¿Dónde finaliza? ¿Si nos atraviesa en este momento o no? Son preguntas que nos vamos haciendo. Y finalmente, la idea de este programa de hoy sería tratar de pensar si realmente existe un discurso de la época, o que tal vez nos hemos llenado nosotros de herramientas conceptuales que no alcanzan a ver la realidad. ¿Bien? Ok, el discurso de la época, que lo vengo repitiendo muchas veces, pero porque es muy importante, también nos permite, es una forma de ver la realidad de vuelta en forma de oraciones, de enunciados. Si yo les digo, Nicolás, si yo te digo, es importante tener todas las vacunas, ¿vos qué pensás de eso? Que hay que cuidarse. Todas las vacunas de la enfermedad que tengamos. Exactamente, exactamente. Cuando decimos que las vacunas son importantes, podríamos decir lo que es una oración, que se ha repetido durante muchos años y que ha tenido un efecto. A ver, vamos a ver, Nicolás, la imagen número 1. Esto es un ejemplo de lo que sería el discurso y cuáles son los efectos reales que produce. Estamos hablando de una noticia que salió hace poco, dice derrumbe récord en la vacunación de los chicos, las coberturas de 2024 cayeron a niveles inéditos, menos de la mitad de los chicos recibió las vacunas obligatorias de los 5 a los 6 años y también se desplomaron la de los 11. Bueno, acá en un esfuerzo muy grande de producción tenemos todo a medida, pero ¿de qué se trata esta noticia? En algún momento, este discurso parece que empezó a cambiar. Cuando nosotros analizamos oraciones, pareciera un poquito más, ¿cómo decirlo?, abstracto de en realidad el poder concreto que tiene. Decir que vacunarse es importante no tiene que ver solamente con la idea de la vacuna, sino que está asociado con una idea de cuál es la autoridad sobre la cual todos nosotros consensuamos que tenemos un saber que delegamos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros aceptamos que las vacunas no hacen bien, es porque en algún punto nosotros dijimos, existe gente capacitada que ha estudiado, que se ha formado y a quien hemos delegado una representación para que digan cómo nos tenemos que proteger. Hoy está muy en boga y esta noticia es justamente un efecto de eso. Otro discurso, el discurso que dice hay que dudar de toda la autoridad. Hay que dudar de todo lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado. A ver, tampoco habría que demonizar ninguna posición del todo. Vamos a aclarar eso porque en realidad hay algunas posiciones que realmente son muy dañinas y esta es una de ellas en realidad. Pero a lo que voy es, cuando vamos al médico y después salimos de ahí, a veces decimos quiero una segunda opinión. Porque la idea de simplemente construir una autoridad sobre la cual nos sometemos desde el no saber, porque no sabemos qué nos pasa, no sé, estamos con fiebre, vamos al doctor y le tenemos que creer al doctor. Pero también nos dicen, mira, este doctor es bueno, es malo. Y la línea entre bueno y malo tiene más que ver con cuál es el nivel de autoridad que esa persona representa. No le vamos a creer a veces al doctor que recién se recibió que al doctor que tiene, no sé, 20 años de estudio, un doctorado, etcétera, etcétera. Sobre esta idea de autoridad es que este problema de las vacunas se asienta. Y cuando nosotros tratamos de comparar discursos, tenemos que intentar hacer un contrapunto. Hay un discurso que decía, tenés que vacunar a tus hijos, todas las mamás nacían sabiendo que los hijos tienen que ser vacunados, y hay otro nuevo que dice, no vacunes a tus hijos, por un montón de razones. Ahora, en la pelea de cuál es el discurso verdadero, lamentablemente estamos atrapados en lo que sería una trampa, que es la trampa del lenguaje, porque la verdad de todas las cosas se esconde detrás de muchas capas. La verdad de lo que uno puede saber, de lo que el doctor sabe después de haber estudiado mucho tiempo, no lo puede transmitir de manera clara a alguien que no sabe, y viceversa. Las sensaciones a veces no pueden ser del todo interpretadas por doctores porque el lenguaje no llega a capturar todo. En el mismo sentido, cuando nosotros decimos vacunarse está bien, no estamos diciendo vacunarse no puede traer consecuencias, vacunarse no puede ser algo que habría que replantarse, el qué, actualizar. No, por supuesto que no. Pero parte también del discurso de la época actual, y en realidad
creo que ha sido de muchos, pero que se ve muy hoy en día, es tomar al todo por las partes. Entonces, en vez de hacer quizás una crítica y decir, bueno, revisemos los esquemas de vacunación, cuáles son evidencias nuevas, simplemente nos dedicamos a desechar todo el sistema construido anteriormente. Esta es otra oración que podría formar parte del discurso de la época. Ya no creemos en la autoridad y todo lo que estaba construido anteriormente se puede criticar y se puede tirar a la basura. De vuelta, no es algo malo, porque seguramente hay construcciones que tengamos que derribar. Pero si en el medio se encuentran cuestiones tan delicadas como la salud, también es necesario construir esos consensos y no moverse, por lo menos de allí. No es mentira o hay mucha verdad en el hecho de que vuelvan a aparecer enfermedades como el polio, sarampión, el coqueluche y el meningococo. Acá tengo en la computadora las imágenes que ustedes están viendo acá. Y parte del discurso tiene que ver con eso. Nos cuidamos entre todos a través de la vacuna. Otra parte. Se suele argumentar para no vacunar a los hijos es, no quiero vacunar a mis hijos. Pero la vacunación no tiene un efecto individualista. La vacunación tiene un efecto epidemiológico, preventivo. La vacunación es para que no se contagie todo el mundo. Si yo, supongamos, bajo esta idea de una libertad individual intocable, me contagio, estoy poniendo en peligro a los demás, tengan vacunas o no. La idea de las vacunas es justamente disminuir el riesgo de la mayoría. No son perfectas, pero tienen esta lógica plural a la cual se le opone un argumento individualista que es el que más parece tener peso en el discurso de la época de hoy en día. Entonces ahí tenemos un pequeño contrapunto interesante. Y cuando hablamos de lo colectivo, también es necesario pensar que lo colectivo responde a lo humano. Estamos hablando de colectivos humanos, también podríamos hablar de colectivos animales, pero en este caso hablamos de colectivos humanos. Y vamos a ver la imagen número 2, productor. Estamos ahí. Exactamente. Acá tenemos un ejemplo, quizás parecería un poquito exagerado, ¿no? Les voy a leer simplemente a los que están escuchando esto y no lo están viendo. Dice, el que se queja de los fisuras en la calle no entiende el goce de desquitarte a las patadas con alguien que no sabe ni cómo denunciar. Bueno, en la imagen lo que nosotros estamos viendo es una esquina en la ciudad de Córdoba con 2, 3, 4 personas durmiendo en la calle. Y bueno, este comentario de un usuario que es Punish Angie, bueno, lo que denota es parte también de este discurso de la época y de también su reproducción. Adrián ahí nos dice, es una banda. Sí, definitivamente es un montón, porque esa es la primera reacción que hipotéticamente nos debería generar. Pero vemos ahí abajo que esto tuvo 1,7 millones de visualizaciones. Hablar del discurso de la época tiene que ver con las cosas que se habilitan o no. Si nosotros leemos, el que se queja de los fisuras no entiende el goce de desquitarte a las patadas con alguien que no sabe ni cómo denunciarte, y nos genera un rechazo, es porque existe un discurso dentro de nosotros que en algún punto nos dice, no sé, pegarle a las personas de la calle está mal, quizás pegarle a los débiles está mal, pegarle a los desamparados está mal, pero tendríamos que ponernos en el lugar de la persona que escribe esto, porque esta persona está atravesada por otros discursos, uno muy diferente. No sabemos tampoco si es un adulto, si es un niño, un adolescente o un joven, pero simplemente el discurso que a él lo atraviesa dice, está bien aprovecharse de los que menos se pueden proteger. No solo eso, hay una noción individualista en poner mis ganas de desquitarme con otra persona. Y volvemos, y ahí encontramos un punto común con esto de las vacunas. ¿Qué tienen en común? La baja de vacunación con esta idea de que está bien patear gente que vive en la calle, bueno, que son nociones individualistas, o se plantean en estos ejemplos de manera individualista. Parte de descubrir si existe o no un discurso en esta época y de qué se trata, tiene que ver con la idea de que
no siempre va a ser el discurso que quizás uno tiene en cuenta y que pueden convivir varios a la vez. Se trata de pensar no tanto quizás si hay un solo discurso o si de los múltiples discursos, cuáles son los que más se autorizan, cuáles son los que se permiten. Yo no sé, bueno, a la gente capaz que tenga diferentes edades, pero en un tiempo atrás, decir estas cosas estaba mal. De hecho, sigo creyendo que está mal, por supuesto, y seguramente un montón de gente piensa que está mal, pero hay un dispositivo nuevo, que son las redes sociales, que permiten decirlas de una manera mucho más abierta. Son el tipo de oraciones, sentencias, que la gente no dice en voz alta, de que es difícil que la gente la escuche en la calle, y que se replican muchas más veces en redes sociales, lo cual no significa que no existen. No porque algo exista en una red social no tiene existencia. Al contrario, quizás está velado y está siendo descubierto por las redes sociales. Son personas que van por la calle, que van a comprar un caramelo, que seguramente son excelentes padres, madres, hermanos, primos, pero que sin embargo les atraviesa este otro discurso, el cual es bastante deshumanizador y que está habilitado y que es replicado en por lo menos 1.700.000 personas que lo han visto. Vamos a pasar a la imagen número 3, Nicolai, el productor. Acá hay otra idea que es un poquito más nueva, que dice: la raza es increíblemente importante en una persona. Los blancos son más exitosos por el simple hecho de que tienen un IQ más alto y son más buenos innovando. El problema del hombre blanco es que es asquerosamente simple. Bueno, esta idea de que la raza blanca es superior, miento, no es nueva, es antigua, es viejísima, pero es tan vieja que justamente resulta nueva cuando empieza a surgir de manera mayoritaria. Cuando nosotros y las personas que están escuchando esto, capaz lo pueden comentar en el chat, no sé si han escuchado, a ver, es fácil muchas veces escuchar y decir negros villeros, negro de alma, negro de un montón de cosas, pero hay una suerte de represión en esa expresión, hay una especie de explicación que le sigue. No, yo le digo negro, pero no por el color, sino porque son mala gente. Bueno, esa asociación, que parecería inocente, graciosa, que forma parte del lenguaje de cada uno, esconde este tipo de razonamiento. Ahora, lo esconde de una manera en la que no lo elimina, sino que permite que de vuelta, a través de las redes sociales, se pueda replicar. Este tweet, exactamente, música de negros, dice por ejemplo Adrián, solo que lo eliminó la inteligencia artificial, lo borró. Este tweet lo vieron 23 personas, estas son capturas del día de hoy, por eso están más o menos actualizados. Es decir, este mensaje parece que no se replicó tanto de esta persona. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Esta es una persona que camina en la sociedad, que va a comprar, que va al gimnasio, que hace actividades igual que nosotros. Y cuando hablamos de discursos de la época, nos tenemos que poner a pensar. Esa frase que quizás en otra época se decía más livianamente porque no se sentían las consecuencias, ¿tienen el mismo significado ahora? Capaz que si en 2003 yo decía, como dice la canción esta, hay una canción que dice: negros de mierda parece cucaracha que se amontonan en la basura. Una cumbia que era muy graciosa, pero porque rompía esta idea de lo que era obvio que estaba mal. En cambio, si ese discurso lo ponemos el día de hoy, pareciera ser un discurso más revalidado, parecía que pierde el tono humorístico, pierde el tono sorprendente, justamente porque se vuelve una amenaza mucho más real. Y ese es, de vuelta, otro contrapunto entre lo que es el discurso de la época, y podemos pensar que sí existe un discurso de la época diferente a una época anterior. Porque vemos estas expresiones que se dan libremente y que no tienen una consecuencia en general. Vamos a pasar a la imagen número 4. Bien, y a ver,
hemos hablado de que los discursos tienen efectos reales, concretos. Lo que nosotros decimos, pensamos, las oraciones con las que nos construimos van a tener efectos en la manera en relacionarnos con los demás desde un aspecto humano. Pero también, a lo largo del tiempo, si hay algo que ha cambiado, es la relación del trabajo con las personas. El trabajo, que solía ser ese ordenador de la vida, de lo que nosotros éramos como identidad, ha pasado a cambiar de modalidad, a ser un trabajo emprendedor, que da lugar a una razón más individualista. En algún punto era, bueno, somos todos trabajadores de tal lugar que concentra una masa de trabajadores. En cambio, hoy somos todos independentistas, somos todos emprendedores, porque bueno, esa es la manera de salir adelante, y de repente empiezan a circular estos discursos de la individualidad, en donde lo individual, ahí está, donde lo individual es más importante que los demás. Nicolás, te quiero hacer una pregunta para vos. ¿Vos crees que sos más importante que las demás personas? No. ¿Vos tenés personas que crees que son importantes en tu vida? Sí. Bien. ¿Y vos qué haces por las personas que querés, por ejemplo? Y trabajo, la ayuda en las cosas que tengo que ayudar. Exactamente. Bueno, esta idea de que existen personas más importantes que uno se va desfragmentando. ¿Por qué? Porque obviamente que todos tienen personas que a uno le importan, pero empiezan a ser un círculo íntimo. Ya no importa la sociedad, el vecino que no conozco, importa solamente las personas que están a mi alrededor porque son un sostén para mí. No me importan porque son alguien más, me importan porque a mí me generan una satisfacción, un placer, un confort. No deja de ser individualista esta percepción de lo importante. También es una manera de individualizarse que es necesario, ¿no? Pero al mismo tiempo, si realmente nos preocupan los demás, nos preocupan los demás que no tienen rostro, el vecino que no conocemos, el de la otra cuadra, todos. Acá nosotros tenemos un tweet en el que César Biondini, ya vamos a hablar de él, dice: los empleados de Rockstar del GTA 6 denuncian persecuciones laborales y un clima de terror en las oficinas. En Silicon Valley ya aplican el modelo esclavista chino 996. 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana. Es decir, 12 horas al día, 6 días por semana. La reforma laboral de Milei no nace en Argentina, es un mandato del globalismo. César Biondini es un personaje muy particular, ahora le vamos a dedicar un ratito, pero esta imagen lo que denuncia es una protesta que se hizo fuera de una empresa de videojuegos llamada Rockstar, donde los empleados, en Estados Unidos funciona diferente, pero los empleados de Rockstar no tenían un gremio. Entonces empezaron ellos mismos a tener reuniones por su cuenta para formar un gremio propio. Un día, el día que que habían puesto fecha para inaugurar el gremio que los iba a representar, el día anterior a eso, la empresa los despide a todos los que estaban asociados con este gremio que se iba a formar. Obviamente, esta es una manera de evitar las luchas colectivas, una manera de evitar que un conglomerado de personas diga: che, me parece que trabajar 12 horas es mucho. No me quiero detener en lo puntual del caso, porque seguramente hay muchas aristas para discutirlo, pero ¿cuál sería el discurso que se podría desprender de acá? Trabajar es, para el trabajador, un momento en el que dedica horas de su vida, energía, y que debe estar regulado. El trabajador no puede estar trabajando todo el día o medio día. No debería, en todo caso. No sería lo ideal. ¿Qué es la respuesta a este tweet? Que es algo bastante gracioso. Dice, acá ya tenemos el producto, no sé de qué se ríe, pero bueno. La risa de Nico siempre, capaz que es porque se me ve el diente caído. Bueno. Dice: ¿te imaginas ser parte del desarrollo del mejor juego de la historia y quejarte de trabajar 12 horas? ¿Quién te obligó a estar ahí?
Es como tener la oportunidad de entrenar con la selección y quejarte de que estás cansado y pedir que bajen la intensidad de los entrenamientos. Acá hay otra noción del trabajo, una noción que tiene que ver con esta identidad que el trabajo ya no la otorga de manera automática y que entonces empieza a ser una búsqueda. Si en algún momento el discurso de la época era el trabajo es una carga, el trabajo nos hace infelices porque volvemos cansados, nos quita tiempo de la familia, de las cosas que amamos, esta declaración se podría interpretar como el trabajo, si es algo que te gusta, deberías dedicarle tranquilamente al menos 12 horas. Este discurso es viejo, en realidad es viejo, pero es tan viejo que es nuevo. Y es nuevo porque en realidad siempre estuvo, ¿no? Ojo, cuando uno dice nuevo, creo que habría que aclarar que es nuevo en el mainstream, por decirlo así. Es nuevo en el discurso común. Es nuevo verlo tan suelto en cualquier lugar. Pensar que por hacer un juego importante, dudo realmente que sea el mejor de la historia, pero poner que sea el mejor de la historia, significa que está bien trabajar 12 horas, que está bien aceptar las políticas extorsivas de una empresa, simplemente por la gloria, muy hipotética, porque de los trabajadores después no se acuerda nadie, pero de la empresa se acuerdan todos, de trabajar y dedicar 12 horas de la vida, es realmente un pensamiento individualista, pero además, no quiero decir esclavista, pero es esta mirada emprendedora en la cual la resignación individual, la resignación de los placeres es el logro máximo. Ese es un nuevo discurso. En algún punto la idea era trabajar, el dinero era disfrutarlo, pero ahora es simplemente la resignación del placer por el placer mismo. Como qué tanto puedo sacrificar, es qué tanta es mi valía como persona. Qué tan explotado soy, de repente ya no es un síntoma de queja. Si soy muy explotado es porque estoy haciendo algo muy importante. Y eso altera realmente bastante las relaciones que uno pueda tener con cualquier sector político, con cualquier sector económico. Es una manera de pensar el nuevo discurso que empieza a tomar la mayoría en estos dispositivos de redes sociales. De vuelta, estamos haciendo una selección bastante caprichosa, porque la estoy eligiendo yo, y estoy tratando de hacer una idea de cómo estos discursos tienen diferentes efectos. Podríamos pensar realmente cuál es la naturaleza de los gremios en el siglo XXI, cuál es la utilidad del poder gremial, de la representación gremial en trabajos como por ejemplo los streamers, en trabajos como, no sé, los desarrolladores de videojuegos, que muchas veces son contratados no por empresas, sino por proyectos, un gremio para los Uber, un gremio para los Rappi, pedidos ya. Podemos debatir si esta idea de gremio funciona o no. Lo que creo que es un discurso nocivo por los efectos que produce, es esta idea de que está bien el sacrificio máximo en tanto esa es la manera correcta de vivir, o esa es la manera correcta de sentir placer a través del sacrificio máximo. Vamos a ver un video, el video número 1, por favor, Nicolás. Vamos a sacar la imagen primero y poner. Fíjate que hoy es notable, los chicos hoy no cuestionan la desigualdad en la riqueza, la quieren imitar. Mi generación cuestionaba la riqueza, decía, no, hay que buscar la igualdad. Hoy no, bueno, ven, por ejemplo, el caso de cualquiera de estos influencers que tienen 6 millones de seguidores. Porque, ¿qué muestran? Muestran la ropa, muestran los viajes, muestran la riqueza. ¿Qué partido político tiene esa cantidad de seguidores? Eso te muestra un cambio social que evoluciona de las macroidentidades. Por ejemplo, mi generación creía en el cambio social, en la evolución hacia el socialismo, o en la evolución hacia el capitalismo, ¿no? Ahora no.
Nadie cree en las teorías de desarrollo progresivo. Los chicos creen en las microidentidades, son microidentidades, se identifican por ser vegetariano, feminista, seguidor de Messi, seguidor de una marca. Bien, ahí estuvo Ricardo Lorenzetti, juez de la Suprema Corte de Justicia Argentina, y él plantea algo muy interesante cuando estamos hablando de los discursos, ¿no? Él decía que antes se buscaban macroidentidades y ahora son microidentidades las que terminan siendo las más buscadas. Y es un poquito lo que estábamos hablando, y él podría dar cuenta de este cambio de discurso, de época. Es decir, en una época era uno y en esta época es uno diferente. Cambiar de época, por supuesto que no tiene nada de malo, cambiar de discurso en sí no tiene nada de malo, pero por ahí interpretar el discurso de la época nos sirve para entender dónde estamos parados, para que en un momento en el que vamos a ocupar una posición de decisión en la vida de los demás, nosotros tengamos una perspectiva de por qué hacemos las cosas y por qué no. O en todo caso, ser consciente de lo que adherimos o no. Cuando hablamos de macroidentidades, hablábamos de esto de ser un trabajador, ser perteneciente a una clase social o perteneciente a un grupo. Es algo que se mantiene, no es un discurso que se ha perdido. Pero se habla mucho de cómo ha sido reemplazado por este otro en cuanto a su popularidad y familiaridad. Pero en realidad lo que vamos a ver es que los discursos se cruzan, se contradicen dentro de la misma persona. Entonces, podemos tener discursos ultra colectivos en personas ultra individualistas y nos generan una contradicción, primero porque muchas veces falta este ejercicio de autoconciencia, de introspección, para poder analizarse, pero también porque los discursos que entran en contradicción significa que tienen por debajo algún punto de un elemento en común que vamos a intentar de descifrar. Exactamente. César Biondini, para quienes no lo sepan, es un personaje terrible. Exacto. Invasión de un peligroso individualismo. Exactamente. César Biondini es una persona que es más famosa quizás por su padre. Su padre, Alejandro Biondini, es el presidente de un partido viejo llamado Partido Vecinal, que después se cambió de nombre y ahora es el Frente Patriota. Esta persona, poneme por favor, Nicolás, la imagen 4, la que estaba recién. Exactamente. La imagen 4, él habla sobre la reforma laboral de Milei, de los derechos colectivos. ¿Y qué es lo que nosotros podríamos pensar? A ver, ¿qué es lo primero que pensaríamos de él si vemos una publicación así? Peronista, es zurdo, es comunista, es colectivista, es populacho. Bueno, normalmente tendemos a calificar directamente, a adjetivizar, y tras de eso le ponemos una atribución también moral. Si nos parece que es de izquierda tendrá una moral, si nos parece que es peronista tendrá otro, si es socialista otro, aunque hoy en día la verdad que se usan sinónimos de un montón de cosas que no lo son. Pero bueno, casualmente César Biondini es hijo de Alejandro Biondini, trabajan juntos dentro del Frente Patriota. César es el abogado de su padre, y su padre es esta persona. Nico, la imagen número 5. Por favor. Vamos a descubrir. Alejandro Biondini es una persona que abiertamente se ha declarado neonazi. Es una persona que en muchos actos públicos ha dicho: yo reivindico a Hitler. Es una persona que usa simbología nazi. Ustedes pueden ver acá el águila, y abajo hay un 7 que se parece a una esvástica, y abajo tiene el cosito ese, prohibido ingresar, ese, que los militantes se lo ponían en el brazo. No hay metáfora, de repente no hay, ¿cómo se dice? No hay un intento de ocultarlo. Bueno, en realidad sí, lo estuvo ocultando bastante en el último tiempo, porque cuando lo decía muy abiertamente no le rindió. Vemos también que tiene atrás la imagen de Perón. Y acá es cuando yo digo que los discursos se contradicen dentro de la misma persona, porque en realidad no están en franca contradicción.
Cuando uno habla del nazismo, del neonazismo, suele tener principalmente asociada la idea de el odio de clase, del antisemitismo, del odio de los judíos, del odio a otras razas, un montón de cosas que nosotros hemos visto hoy en día. Pero, no sé si ustedes han llegado a la misma conclusión, si nosotros les preguntamos a las personas anteriores, que hemos visto anteriormente, qué piensan sobre los derechos laborales, bueno, capaz que concluiríamos que están en contra de los derechos laborales colectivos porque plantean una individualidad tóxica y peligrosa. Sin embargo, acá tenemos un ejemplo de un colectivismo tóxico y peligroso. Y además lo tenemos con una imagen que discursivamente quedó asociado en algunos lugares a un punto diferente. Lo estoy diciendo demasiado largo. Tenemos por un lado Perón, que quedó asociado con una imagen de progresismo, en los cuales un aumento de derechos, un aumento de derechos laborales, de género, de personas, asociado con la imagen del nazismo, en una persona que defiende los derechos laborales. Entonces, el discurso de la época, ¿cuál es? ¿El discurso individual o el colectivo? ¿El discurso deshumanizante o el humanizante? ¿Son diferentes? ¿Se puede ser un individualista humanizado? ¿Por qué las águilas se las vinculan al nazismo? Porque cuando vos ves los actos nazis, esa forma de la águila es la que ellos usaban encima de los nazis. O sea, es directo, no es una asociación del águila, es esa águila así dibujada, digamos. Pero bueno, a eso es lo que vamos. El discurso es más complejo que simplemente decir, este es colectivo, este es individualista. No. Cuando hablamos del discurso de la época, estamos hablando de las concepciones que sobresalen, muchas veces parecen contradictorias, pero tienen un hilo en común. En este caso, el hilo en común que yo puedo encontrar acá y que ustedes pueden encontrar muy diferente, tiene que ver con la deshumanización y tiene que ver con la idea de la separación. Bien, no me gustaría pensar solamente en un individualismo, sino en una... porque estaría como muy centrado en uno, pero estaríamos hablando más del odio referido a otra persona. Vamos a pasar a la imagen número 6 y vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver todo con todo. Acá tenemos a Don Monchim, que escribe: mina que se sexualiza no sirve para algo serio. Polvo y descarte o ni es. Se nos ríe el productor, porque claro, nosotros cuando vemos estas cosas, un poquito nos hacen reír por la exageración, por la crueldad de las palabras, pero tiene que ver de vuelta con algo que hablaba al principio, este efecto comédico que está relacionado con la sátira, con la exageración, porque cuando uno exagera da risa, entonces uno lee esto y dice, qué exagerado, ja, ja, ja. Pero no lo dice tan en mentira. Esta idea de que la sexualización de las mujeres, de apropiarse del deseo y del anhelo de ser deseadas, que lo tenemos todos, no sirve. De que la mujer, por algo que hace, puede ser un descarte o no. Habría que preguntarse, o habría que preguntarle al señor Monchín, si también cree que los hombres que se sexualizan son un descarte, o quizá él cree que los hombres que se descartan es por otro motivo. Pero sin embargo, que exista un motivo para el descarte, está hablando de algo complicado, porque significa perder la dignidad humana en todos los sentidos. Ahora, quizás algo más aceptado es, cometiste un delito, mataste a alguien, violaste. Bueno, sos un descarte. Lo podemos debatir, no viene al caso. Pero podría ser un ejemplo quizás más apropiado que solamente sexualizarse. Cuando hablamos de la sexualización de la mujer, hablamos de uno de los temas que más irrumpió del siglo XX al siglo XXI, estadísticamente, que tiene que ver con las cuestiones de género, con los derechos de las mujeres, pero no solamente por el derecho que gana la mujer, sino por su rol que va cambiando junto con el cambio de
los roles laborales, de los roles de familia. Vamos a ver ahora el video número 2. Nicolás, por favor. Problema no es que existan hombres femeninos o mujeres masculinas. El problema es seguir creyendo que lo masculino y lo femenino tienen que encajar en estos conceptos rígidos de género, cuando en realidad las personas somos y ya. La crisis de la masculinidad surge a partir de que tras siglos de opresión las minorías y las mujeres han buscado autonomía y libertad, nuevas maneras de vivir. El autor Antonio J. Rodríguez, en su libro La nueva masculinidad siempre, explica que la crisis de la masculinidad es algo que se reinventa con cada época. Aquí el problema con la masculinidad es que nunca hubo un modelo estable de lo que sí significa ser hombre, porque la construcción de lo masculino está llena de contradicciones. Por ejemplo, el autor lo pone de esta manera: sé deseable pero sé recto, consume pero actúa conforme a los principios de un buen cristiano, ámate a ti mismo pero renuncia a todo, sé todo, renuncia a todo. Tal cual. La masculinidad tradicional es un rol imposible, porque es hedonista y es austera, porque involucra ser un consumidor, pero también un proveedor. El pedo es que estos modelos ya no encajan en un sistema en donde las mujeres están buscando su autonomía completa. Los nuevos discursos de la modernidad, dígase teoría queer, dígase los feminismos, le han dicho a los hombres cómo no ser, pero no les han dicho cómo ser. Ese es el pedo. A los hombres les toca hacerse estas preguntas. ¿Qué significa ser un hombre si no solamente ser hombre es ser un proveedor o un protector? Y de esa pregunta se deriva: ¿qué es ser un papá? ¿Qué es ser un papá si no es un proveedor? ¿Cómo es ser un trabajador sin que eso sea todo lo que te define como hombre? ¿Qué rol tiene un hombre en el hogar cuando hay autonomía e independencia económica del otro lado? Entender cómo, si de cierta manera también estoy siendo oprimido, menos diría yo, pero estoy siendo oprimido, ¿cómo termino siendo el opresor en muchos casos? Estas preguntas son muy complejas y es por eso que luego irse a los discursos conservadores parece más sencillo, porque las definiciones de lo que es ser hombre ya están hechas. No hay que moverle. Nosotros, al buscar nuestra autonomía, no estamos castrando a los hombres. Es el mismo sistema el que los ha limitado. Todas las personas merecemos cuidado y libertad. Aquí entonces la pregunta es: ¿qué adjetivo se le pone a un hombre que está al lado de una mujer que no le pide los roles de la tradición? ¿Es un hombre femenino o es solo un hombre? Bien. Este video, que hace un resumen bastante interesante, a mí me pareció interesante, tiene que ver con esto que venimos hablando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del discurso de la época, cuando hablamos de todas estas oraciones que nos van definiendo, que van definiendo cómo pensamos y qué es lo que podemos pensar y no, hay algo que dijo esta chica que tiene que ver con cómo se define al hombre. ¿Qué es lo que hace al hombre? Nicolás, te quiero hacer una pregunta. Vos, cuando te dicen que es un hombre, vos, ¿qué te dijeron? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te parece a vos que podría ser un hombre? El hombre dueño de la casa. El dueño de la casa. Bien. ¿Qué más? ¿Qué se dice que es el hombre? Pero está bien, es que son cosas que obviamente uno escucha. Estamos El hablando de hombre los más discursos. fuerte que la mujer. El hombre es más fuerte que la mujer. ¿Qué más? Es más laburante. Es más laburante. Bien, bueno. Escena principal, bien ahí. Todo este tipo de cosas, todo este discurso, así como lo plantea la chica, se trata de que en un futuro toca reconstruirlo. De hecho, no, en un presente toca reconstruirlo. De que muchas veces los discursos que nosotros vimos antes, de la deshumanización, los discursos de, por ejemplo, cómo pensamos el trabajo, toda esta idea de las microidentidades, está muy asociado con esta idea de construir un discurso, de construir las palabras que nos van a definir como generación, como hombre, como sociedad. Los movimientos de fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, toda la idea del progresismo ha sido muy bastardeada en los últimos años, justamente porque ha generado este movimiento de reconstrucción. La reconstrucción de las identidades que eran tan obvias, como por ejemplo el hombre es el dueño de la casa, le ha costado mucho a muchas generaciones que hoy son adultas y que les toca transmitir a sus hijos. E incluso nosotros, porque quiero hacer una pequeña aclaración. Uno no está fuera de esto. Nico, la imagen número 7, por favor. Uno es parte constantemente de los discursos en el día a día, desde lo que dice, piensa, se ríe, de lo que se ríe, se empieza a formar parte. No hay que castigarse, tampoco es una cuestión de que de repente somos malos o tenemos una moral endeble de la cual dudar, sino que
técnicos, problemas técnicos. Para eso está esto. Ya volvemos, ya volvemos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perdón. Ahí estamos. Está todo preparado, muchachos. Justamente por eso estamos haciendo la prueba piloto. Pero en fin, y ya para ir cerrando. Esto que yo puse acá, acá, no lo diría. Hoy no lo diría. Hoy no me parece tan gracioso. En ese momento me reí, le pusieron mucho me gusta, me comentaron muchas mujeres riéndose. Pero ¿qué pasa? Acá hay un chiste sobre el consentimiento. Y el consentimiento no sé si es un tema que da para reírse hoy en día. De algún lado, el discurso podría ser, no te puedes reír del consentimiento porque te cancelan, porque las mujeres son unas hinchapelotas. Yo soy más de pensar de que no lo puede hacer porque si yo permito que a través de la comedia un discurso empiece a formarse como una identidad, como una microidentidad, lo que va a pasar es que el consentimiento va a dejar de ser eso importante que es. No se puede bastardear el consentimiento que da una mujer para cualquier tipo de acción. Y hacer chistes sobre eso parecería muy gracioso, pero de vuelta, ¿no estaría habilitando todas estas otras cuestiones que vimos anteriormente de la sexualización, por ejemplo? Parece un pasaje muy largo, pero la idea un poco de este capítulo es mostrar cómo todo está un poquito relacionado con todo. También quiero hacer una aclaración. Este discurso, que está mal, estoy silenciado. Ah, no, está atrás. Ahora sí se escucha. Este discurso, ahora sí se escucha. Si alguien no lo escucha, capaz que está el stream mal. Capaz que tienen que actualizar. Pero yo, acá sale que sí sale la voz. ¿En qué estaba? Ah, ok. Ojo que a veces yo esto no lo diría en la cámara, no lo pondría en Twitter, no lo pondría en Facebook, no habilitaría este discurso públicamente, no lo diría frente a mi familia, pero tal vez, si estoy en una ronda de hombres, lo haga el chiste. No estoy diciendo que uno no es preso, que no forma parte de los discursos que pretende criticar. Lo que digo es que no ser consciente de eso nos hace operar no como no como individuos libres, sino como sujetos de estos discursos. No está bien tampoco que lo diga frente a otros hombres, porque lo estoy habilitando frente a esos otros hombres. Pero puede pasar. Y uno lo que tiene que hacer saludito a Tami que está escuchándolo ahí con Mark Hamill. Esperemos que crezca en un mundo con un discurso un poco más claro y un poquito más un poquito más amplio. Pero bueno, lo que quiero decir es que no pensarlo es el problema. No animarse a pensarlo o simplemente no animarse a cuestionarlo es el problema. Finalmente, para terminar, Nico, sácame la imagen esa. ¿Qué es el discurso de la época? Bueno, ya sabemos entonces que son las oraciones que van definiendo aquello que se puede o no decir en público, aquello que sostiene, aquello que gana más popularidad. También que los discursos de la época son muchos, que pueden ser contradictorios y convivir en identidades agrupadas que parecen contradictorias, pero en realidad tienen algo en común, tienen un hilo en común. ¿Y cuál es la idea de este programa? Que nada está dicho todavía, que no significa que este sea el único discurso de la época, que sea el único que se pueda escuchar y que todo está mal. La idea es pensarlo y que nosotros a cada paso que demos, bueno, no necesariamente a cada paso, no vamos a volver locos, pero que podamos reflexionar sobre esto que decimos públicamente, que decimos frente a los demás, qué habilitamos, qué no, y que pensemos qué estamos viendo que los demás habilitan. No digo que haya que censurar, la censura tampoco nunca ha servido realmente en ninguno de los casos, y sí existe una realidad muy diferente a la del siglo pasado que tiene que ver con los dispositivos en los cuales uno se expresa, que son las redes sociales, que por lo tanto son infinitas. Yo acá estoy dando un discurso, este es el discurso que yo quiero implementar. Si alguno se suma, excelente, y si no, lo invito a que haga su propio discurso y que de última lo proponga y lo charlemos.
pero seamos conscientes de eso que hablamos, de esos efectos que tienen, en lo demás y las palabras que los demás tienen en nosotros. Así que bueno, así termina el primer programa de Nada está dicho. Quizás un poquito nervioso, perdón si estuvo todo por las ramas. Estaría bueno quizás hacerlo más entretenido la próxima vez, no sé qué les parece. Pero bueno, quiero decirles que también la grabación del capítulo entero va a estar en YouTube, en Nada está dicho NED. Ya vamos a estar avisando del canal. Y bueno, Nicolás, ¿algunas palabras de despedida? Y bueno, llegamos hasta el final. Un saludito, ¿no querés mandar un Saludos a saludito? mi familia. No toca el micrófono. Me están mirando. Ahí está. ¿Quién es tu familia? Mi mamá, mi papá, mis hermanas. Bien, perfecto. Bueno, cámara principal para la despedida. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Espero que esta hora de vida que les he robado le haya servido para algo. Y si no, bueno, quizás hay una lección detrás de todo esto. Así que bueno, chao. Nos vemos. Chao. Fin del Chao. fin.